Seguimos con más de Entre Noticias, @NSalud es nuestra etiqueta, nuestra cuenta @EntreNoticiasGB en Twitter e Instagram. Estamos en esta oportunidad, damos la bienvenida a Wilfredo Bocaranda y a Mari Bocaranda. Wilfredo es presidente de la Fundación de Angioedema Hereditaria de Venezuela y la señora Mari Bocaranda, directora de Región Centro-Occidental de la Fundación Angioedema Hereditaria de Venezuela. Una enfermedad que crea retos. Sí, crea retos, definitivamente. ¿Cuándo surge esta fundación y desde el punto de vista de ustedes, aun y cuando no son médicos, qué es angioedema hereditario? Bueno, vamos a hablar como pacientes en este momento, porque la hemos vivido, tenemos mucho tiempo, y es una enfermedad que se manifiesta con hinchazón en la cara, en las manos, en los pies, y lo más crítico es en la glotis y a nivel de estómago. Es una enfermedad muy crítica, es muy compleja, nos incapacita, ¿no? Muy compleja, nos incapacita en el momento del trabajo, en el colegio, en varios aspectos. Pero en la Fundación estamos orientados hacia prestar el apoyo a los pacientes en cuanto a información, a cómo deben canalizar los diagnósticos y los tratamientos. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes como pacientes? ¿Cuándo empiezan y cómo además reciben o aceptan el diagnóstico? Porque también entendemos, y lo hablábamos con la doctora Marieli Herrera anteriormente, que se empiezan a presentar algunos síntomas, que además el estrés es un causante quizás del desarrollo de una patología como esta. Pero el momento en que pues, un médico te diagnostica y te dice, bueno, tú tienes angioedema hereditario. Bueno, inicialmente hay que tomar en cuenta que es hereditario. Yo me he dicho desde el primer año de vida. Lo que te puedo contar es qué sensaciones sentimos cuando se empieza a manifestar. Inicialmente sentimos como cierta piquiña y posteriormente empiezas a sentir el edema, se empieza a ver cierta urticaria hasta que se brota en su totalidad la parte lesionada como tal. ¿Qué hacen ustedes desde la Fundación? ¿Cómo colaboran con las personas que de alguna manera llegan a ustedes quizás con dudas? ¿Cómo les acompañan en este proceso? Y ¿cuáles son los momentos puntuales a nivel emocional que de alguna manera se pudieran generar el desarrollo de una crisis de este tipo? Basado en nuestra experiencia también, claro, le indicamos qué debe hacerse, porque hay una situación que gracias a la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, ya estamos teniendo el apoyo médico, que no lo teníamos en su totalidad. Hemos acudido a médicos, pero hoy en día nos están prestando todo el apoyo y pensamos hacer varios encuentros y canalizar toda esta información con todos los pacientes de nuestra fundación. Quisiera acotar algo muy importante. Sí, claro. Este programa, nuestro objetivo es censar a más pacientes, porque no tenemos la población que estimamos que debemos tener. Estadísticamente, la Organización Internacional dice que 1 de cada 50.000 personas tiene angioedema hereditario. Teóricamente, en Venezuela deberían haber entre 680 a 700 pacientes. Actualmente estamos censados 60 personas, 60 pacientes y es el 10%. Entonces aprovechamos estos medios, agradecemos para poder dar a conocer nuestra condición y poder llamar a más pacientes a nuestra ¿Cuánto tiempo tiene esta fundación, Wilfredo? Está hecha del 14 de septiembre del 2014. Oh, tiene 4 años. Sí, tiene tiempo. Y en este tiempo, ¿cómo han logrado agrupar a porque además es muy pequeña la cantidad de personas? Inicialmente por las redes sociales, Facebook, Angioedema Hereditario de Venezuela. Normalmente la gente nos contacta por allí cuando logran tener un diagnóstico, porque también hay que tomar en cuenta que no todos los médicos logran diagnosticar a tiempo la enfermedad o la condición. Ahora, ¿el estrés es un condicionante para una crisis de este tipo? Totalmente. Definitivamente sí. ¿Cómo hacen para paliar el día a día cuando, bueno, estamos en un tema país complejo y cuando, bueno, cada quien en cada familia pues tiene su situación puntual? Normalmente, esto es una enfermedad que si no hay riesgo de vida, normalmente hay que esperar que ella fluya. Bueno, en promedio se tardan como 3 días mientras se dé todo el proceso. Sí. Cuando pase una crisis. Sí,
Pero no es todo el estrés, hay situaciones muy específicas que Actividades físicas activan la enfermedad. muy demandantes. Estrés influye en mi caso para poder evadir este tipo de situaciones. Trato de no lidiar mucho con información que me haga daño emocionalmente. Ahí hay unas imágenes que nos va a colocar nuestra producción, nuestro equipo de producción. Sí. Son cuadros particulares de casos, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos el que está en la parte inferior, en el medio, ese soy yo. El que tiene la camisa azul. Sí, en el que con una crisis bien pronunciada que tenía en ese momento. Entonces imagínate esa crisis que tenía yo facialmente en la glotis. Prácticamente limita nuestro sistema respiratorio. Entonces por eso es que es tan grave este tipo de condición. Ok. Y sabemos de casos que han tenido que practicar traqueotomía Sí. para poder salvar la vida, que es lo más importante. También tenemos personas censadas, familias censadas que han tenido muertes trágicas por edema de glotis y no han sabido tratarlo de la manera correcta. Quizás también el autocontrol. ¿Ustedes hacen algún trabajo individual de autocontrol a nivel de respiración para tratar de calmarse? Porque seguramente la respuesta a una situación como esta es particular. Quizás tú respondes de una manera distinta Correcto, a la señora todos Mari. responden Pero distintamente. en este momento, en el caso, quizás hay unos que tienen más autocontrol que otros. Sí, indiscutiblemente hay unos que tienen autocontrol. Por lo menos en mi caso he aprendido a lidiar bastante con la condición, pero tengo amigos, familiares, pacientes que no la manejan de la misma manera y bueno, se dejan llevar emocionalmente. Tú fuiste diagnosticado cuando tenías 1 año de edad, me Sí, dices, correcto. desde el primer año. Sí. ¿Y en el caso suyo? El caso es familiar. Ujú, sí. Nuestra familia prácticamente fue la primera que fue diagnosticada en este país. Pero cuando él nace ya nosotros estábamos todos O diagnosticados. sea, y ustedes estuvieron como más alerta, ¿no? Nosotros era como algo oculto, una enfermedad oculta, hasta que el doctor Raúl Suárez de la Sociedad Venezolana nos metió casi en un laboratorio, a toda la familia completa, nos evaluó y determinó que era angioedema hereditario, totalmente desconocida en ese momento. A usted también se le inflama Sí, la glotis. sí. Y en el caso tuyo también. También es muy frecuente. Y en el resto de los integrantes de la familia. Nosotros somos una familia, somos 6 hermanos, somos 4 y prácticamente todos hemos tenido episodios Y así también los sobrinos. Sí, y personas. Actualmente le mando un saludo a la compañera Carrie que está en el estado Zulia. Ella ahorita tiene una crisis facial. Yo creo que está ahí las imágenes, pero igualito hay que comentar que es muy constante, que estamos en comunicación con los pacientes. Claro. ¿Alguna recomendación a las personas que de alguna manera están presentando quizás situaciones o características particulares que no deben pasar desapercibidos? Porque dicen y además lo leemos, te empiezan como a hinchar o a inflamar. Sí. ¿En qué momento debo atender y no dejar pasar que, bueno, esto no es una inflamación nada más? Nosotros tenemos la lista que nos lo suministró la sociedad de los médicos y muchos están por regiones. Hay que acudir al médico inmediatamente y realizarse los exámenes y determinar qué es la enfermedad, porque tiende a confundirse con cuadro alérgico. Y para cuadro alérgico hay que tratarlos con adrenalina, con antialérgico y para nuestro caso nada de eso funciona. Hace el efecto contrario. Muchas veces hace el efecto contrario. O sea, que cuando una persona ve que de repente se le inflama la glotis, por decir algo, no es automáticamente automedicarse y decir, ay, es que me dio alergia a tal o cual alimento. Correcto. Sino que de alguna manera atender eso que está pasando puntualmente. Ir al especialista, que en este caso es el inmunólogo, y él le va a indicar los exámenes que deben realizarse. El ritmo de vida. Importante. Sí. ¿Cuál es la recomendación que haces tú? Además que eres joven y en el caso de usted, cada uno tiene una experiencia completamente diferente. El ritmo de vida que debemos llevar, nuestro día a día. Bueno, la recomendación que le doy yo a los pacientes que tienen crisis agudas es buscar actividades diarias que te permiten tener un estado emocional bien tranquilo. A mí me ha funcionado, me he generado de alguna otra manera resultados con eso. Y casi siempre le transmito eso a los pacientes de la organización. Me he encontrado con la desagradable noticia que muchos pacientes no tienen la inteligencia emocional de manejar eso de la manera correcta y se vienen crisis muy prolongadas. Wilfredo, en tu caso, ¿cada cuánto se te activa? Le podemos llamar crisis, ¿no? Sí. ¿Cada cuánto te da una crisis? Bueno, ahorita tengo una crisis estomacal. Tengo los intestinos hinchados y tengo un dolor.
Ok, Es una situación emocional, pues para nosotros era muy importante venir acá y hablarle al Claro. mundo y a Venezuela acerca de esta condición. ok. Y en el caso suyo, señora Mari, Bueno, yo particularmente en mi trabajo tuve mucha ausencia por la enfermedad. Hoy en día estoy jubilada y mantengo una vida realmente tranquila, con poco estrés, alimentándome sano, pero es importante el tratamiento. El tratamiento, hay muchas medicinas afuera que nosotros la necesitamos urgentemente. Son medicinas, hay una universidad dedicada en Estados Unidos, la Universidad de San Diego, a esta enfermedad. Y todas las medicinas que están, los tratamientos que se están desarrollando, tanto endovenoso, intramuscular, y la última novedad es con cápsulas, tomado. ¿no? los organismos del Estado no suministran los medicamentos. No han suministrado los medicamentos de manera eficiente y bueno, estamos aprovechando esta oportunidad para hacer un llamado y atender a esta población o a esta cantidad de pacientes que requieren de esa medicina por una condición de vida. Y además hacer el llamado a las personas que a esta hora nos están viendo, que quizás están presentando situaciones puntuales en cuanto a la salud se refiere, alguna inflamación, no automedicarse y buscar ayuda. Lo importante es la ayuda desde la fundación, ir como uniéndose en una especie de red para ir acompasados en este proceso. Claro, y también concientizando a los médicos de que existe este tipo de condición y que hay un protocolo adecuado para hacer el diagnóstico. Porque muchas veces en tiempos de crisis, cuando vemos una emergencia, los doctores lo tratan como un cuadro alérgico cuando no es un cuadro alérgico. Claro. Muchísimas gracias, Wilfredo. Y Gracias, Mari Bocaranda, presidente de la Fundación de Angioedema Hereditaria Venezuela y la directora de Región Centro Occidental de la Fundación Angioedema Hereditaria de Venezuela. Redes sociales, por favor, para llegar a ustedes. Angioedema Hereditario de Venezuela por Facebook, en Instagram y en Twitter, Fundación AEHBE. Listo, pues. Muchísimas gracias, señora Mari. Gracias, Gracias, Wilfredo, gracias a por usted. ver esto ahí. Hacemos una pausa, no sé, ya venimos con más de Entre Noticias.